Capítulo 33. La espada y los misterios. Parte 6. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que lo vio? La visión de lo que había sido el cielo. La Gran Guerra fue una guerra en la que las legiones del inframundo lucharon contra los ejércitos del cielo. Una guerra entre la legendaria Marea Roja y los batallones liderados por los serafines, los arcángeles. El cielo en la época de la Gran Guerra era Reino Unido. Los ángeles se alineaban en las calles del paisaje inmortal. Edificios de marfil y laureles decorados, los mismos símbolos de las banderas que ondean sobre las grandes torres de la ciudadela central del primer cielo. La imagen de una corona de espinas sentada sobre una cruz representada en un estandarte colgaba en el vértice. El primer cielo era la primera línea de las defensas del cielo, la primera barrera que los demonios de los 72 pilares tuvieron que superar para obtener acceso a los cielos mayores, y era impenetrable. Centinelas alados patrullaban las fronteras, lanzas explosivas preparadas mientras Metatron, la voz de Dios, llamaba a la voluntad del Señor. El divino coro de ángeles estacionado en las nubes distantes que flotaban dentro de la ciudadela dando el saludo. 12 alas. La representación del pináculo del poder de un ángel. Y los serafines que cargaron con ese poder y se pararon al frente de la puerta del cielo. Guardianes y protectores que hacía mucho tiempo que habían disminuido desde la antigüedad. Y ahora, mirando la forma de Cocabiel, Michael se quedó en silencio, incapaz de expresar las preguntas y emociones que sentía por dentro. Por otra parte, no tuvo que hacerlo cuando un individuo enmascarado se abrió paso para pararse ante él y Gabriel. Los dos se pusieron rígidos de inmediato, la sangre bombeando por sus venas se aceleró junto con los latidos de su corazón. Este individuo no se destacó mucho entre la multitud, y de hecho, había sido eclipsado en gran medida por la presencia que exudaba Cocabiel, pero no importaba. Tan pronto como este individuo entró en la vista de Michael y Gabriel, sus respiraciones casi los abandonaron. Era un hombre completamente cubierto por una capa marrón, la máscara sobre su rostro, sin rasgos distintivos y simple como la porcelana, y sin embargo, desde su interior surgía una presencia que intimidaría a cualquier demonio lo suficientemente meticuloso como para escudriñarlo. Porque si lo hubieran hecho, experimentarían un miedo desconocido desde el momento en que todos conocieron su gran nombre. Junto a él, Michael sintió que el agarre que Gabriel tenía sobre él se tensó antes de que su mano comenzara a temblar, las vibraciones subieron por el brazo de Michael, pero ninguno de los dos habló. No tenían por qué entender. Los dos habían renunciado a una porción significativa de su luz divina para ayudar en el recobro de su Señor, y precisamente por esto, podían sentir la diferencia. Si el señor al que habían ayudado antes solo emanaba un aura menor y familiar, entonces el que estaba frente a ellos ahora ocultaba el valor de un océano. Las sutiles fluctuaciones que pudieron detectar de él debido a su proximidad eran inimaginables, pero al mismo tiempo reconfortantes. Porque era la energía la que siempre los había guiado. El viento en sus alas y lo que los había levantado desde la pubertad. Era el poder dejado atrás en el inframundo y una vez más asimilado en un solo anfitrión. La luz de Dios, el poder de Dios, Padre. Susurró Michael en voz baja, inclinando la cabeza. Sin embargo, en la cacofonía de ruidos causada por el posterior ataque de Cocabiel y sus fuerzas, el sonido apenas viajó. Pero Shiro aún lo escuchó. La resignación en su interior y la culpa que los siguió por no haber podido mantener el cielo del pasado. Michael se había esforzado demasiado y había estado trabajando demasiado. El sistema que Dios había dejado atrás nunca fue diseñado para que un solo arcángel pudiera mantenerlo. Era complejo y estaba destinado a alguien capaz de ser abastecido por la fuerza interminable de la Santa Fe. Un medio por la oración. Los humanos no rezaban únicamente a Michael, no, oraron a su Señor y Dios. Fue la virtud de la fe y la base sobre la que se estableció el sistema de Dios. Michael, en comparación, había estado usando su propio poder para dirigir el funcionamiento del sistema. Fue bastante evidente en base al cambio de color de sus alas. Un oro puro comparado con la paloma de marfil que había sido antes de ser expuesto y armonizado con la fe pura de las masas. ¿Cuánto tiempo había sufrido en silencio? El propio Shiro no lo sabía, pero Dios entendía mejor que nadie, y el dolor de este conocimiento lo atrajo hacia adelante. Porque, ¿qué padre pudo tolerar el sufrimiento de sus hijos? Había estado desaparecido durante demasiado tiempo. Las cargas del padre transmitidas por la fuerza para convertirse en las cargas del hijo. Dios ya no lo quiere.
Estaba debilitado antes, pero después de asimilar su fuerza pasada, estaba en una etapa comparable incluso al más fuerte de los arcángeles y más. Ya no había necesidad de ocultarse, y con una simple indicación, Shirou accedió. El efecto fue inimaginable. El sistema de Dios fue creado por Dios. Como tal, nadie lo sabía mejor que él. Una a una, palomas translúcidas y efímeras se dispararon hacia el cielo con las alas extendidas. El suave zumbido de una campana matutina escapando de sus suaves picos. Incluso en el caos causado por el enfrentamiento de caído contra caído. Hermano contra hermano y hermana contra hermana, el ascenso de las palomas paralizó todo. Cocabiel simplemente miró fijamente antes de ponerse solemne. Era un ángel del cielo que había caído a la lujuria y la intención asesina. La batalla era donde estaba su gloria, y también era la raíz de sus pecados incluso antes de que cayera. Solo recientemente había entendido que la batalla no debería haber sido entre demonios y ángeles, sino los enemigos al acecho en las sombras. Los otros panteones. Fue una revelación que siempre lo había aludido en su odio y animosidad hacia aquellos a quienes siempre había considerado enemigos, pero su odio y animosidad se disiparon enormemente con la intervención de Dios. Las palomas del cielo, mensajeros y símbolos del Espíritu Santo. Ningún ángel o arcángel podría producirlos. Como tales, eran motivos del pasado que ya no existían. Los mascarones de proa de una época pasada. Y sin embargo, volvieron a aparecer en medio de la lucha. Se elevaron, entrelazándose entre los ángeles caídos congelados y volando hacia la luz que brotó del cielo. Levanta la cabeza. La voz que salió de la boca de Shirou ya no era la suya. No hay necesidad de arrepentirse por acciones fuera de su propio control. Era tranquila, gentil y paciente, la voz que Michael y Gabriel no habían escuchado en una cantidad incalculable de años. Michael se estremeció, levantó la cabeza y no dijo nada más. El hombre que tenía ante él se veía exactamente igual que antes, excepto que ahora el poder que había estado ocultando estaba a la vista y solo estaba creciendo. Como si estuviera de acuerdo con ese poder creciente, la translucidez de las palomas en el cielo se endureció antes de que tomaran forma real, y para entonces, ningún ángel caído podría ignorarlo por más tiempo. La lucha se detuvo entre los ángeles caídos, confundiendo a los diablos de la Brigada del Caos que no podían entender lo que estaba pasando después de la llegada de Cocabiel. Sin embargo, no permanecieron confundidos por mucho tiempo ya que su atención se centró en Sirceps y Serafall, sus principales prioridades. No les importaba lo que estuvieran haciendo los ángeles caídos mientras pudieran continuar manejando el cerco que tenían en el cielo y los líderes actuales de Grigori. Como tal, ningún diablo prestó atención al impacto que se hizo evidente en todos los rostros de los ángeles caídos. Azazel no fue diferente. Se puso de pie hábilmente, la boca repentinamente seca y la lanza del dragón caída se desvaneció en un círculo mágico. Para ser honesto, no había pasado tanto tiempo desde que Azazel había hecho su visita a Shirou, y en ese momento, no estaba completamente seguro de si los informes que había obtenido a través de un arduo esfuerzo eran confiables o no. Sin embargo, ahora, la respuesta era obvia. Su boca se cerró en una delgada línea, una tristeza arraigando en su interior mientras no se atrevía a acercarse desde su posición actual. Había caído del cielo hacía mucho tiempo e incluso una vez se había opuesto activamente al padre. A pesar de lo desvergonzado que era en general, no podía decidirse a actuar como si sus acciones pasadas no valieran nada. Pero aún así, niño rebelde o no, no había duda de la alegría en sus ojos. Porque todos los caídos entendieron en ese momento quién era el hombre enmascarado ante ellos, y para muchos ángeles caídos, su deseo de luchar flaqueó. Porque antes de ellos estaba Dios. Para empezar, la mayoría de los que se habían unido a la Brigada del Caos solo lo habían hecho porque Dios estaba muerto y los ángeles caídos tenían la ventaja. Como tal, ¿por qué deberían haber buscado la paz si podrían haber ganado la guerra? Sin embargo, ante sus ojos, era evidente que Dios no estaba muerto. El padre no estaba muerto. Todo quedó claro. La razón por la que Cocabiel había cambiado de lealtad y había ganado un nuevo poder. La razón por la que Caído luchó contra otros caídos. Solo había un ser que podía convencer a un caído para que se arrepintiera, o dudar en luchar, y ese ser estaba frente a ellos. Una luz como ninguna otra comenzó a brillar constantemente, iluminando el área con una majestad que obligó a los ángeles caídos a protegerse los ojos. Con su voluntad, el mundo se movió. La intensidad de la luz aumentó antes de desvanecerse repentinamente, dejando una sensación insondable. Con su poderío, los mares se partieron y las plagas descendieron sobre la tierra.
En otra parte, Zenobia miró hacia el cielo, el durandal trazado por Shirou en sus manos, emitiendo una ola de calor que se convirtió constantemente en un torrente. Desde que había leído la nota que Shirou le había dejado, no había mostrado mucha preocupación en su expresión, pero internamente estaba preocupada. ¿Cómo podría no estarlo después de no haber escuchado una palabra de él en los últimos días? Como tal, al ver la luz brillando en la distancia, sus preocupaciones se desvanecieron rápidamente, con una sonrisa en los labios. Porque sabía que la luz y la presencia en la distancia era él incluso sin verificación. Sin embargo, para todos los demás, fue un recordatorio. La brigada más vieja de los demonios del caos se puso rígida, las mentes cayeron en la incredulidad antes de desviar inmediatamente su atención de Sir Zeps y Serafall. Esto no puede ser, murmuró uno de ellos alarmado. Se suponía que estaba muerto. ¿De qué estás hablando? Preguntó un diablo más joven. ¿Importa siquiera quién viene en ayuda de estos líderes? Murmullos distintivos y aterrorizados rápidamente comenzaron a llenar el área, pero los de la Brigada del Caos aún no se retiraron. La expresión de Dios se estrechó. Hubo un tiempo en el que su presencia pudo obligar a los demonios y sus legiones a retirarse y mucho menos a los demonios. Fue una señal. En el mundo actual, nadie parecía tener el cielo de la misma manera que lo había tenido antes, y esta era claramente la razón por la que Miguel había inclinado la cabeza ante el regreso de Dios. El cielo del pasado había sido olvidado hacía mucho tiempo junto con el verdadero poder del inframundo y sus 72 demonios. Solo los ángeles caídos parecían recordar, porque la mayoría de ellos habían caído cuando el nombre de Dios todavía tenía significado en la guerra entre poderes. Los caídos se miraron el uno al otro, antes de tomar una sola decisión. El cerco alrededor de Michael y los demás se dispersó. Cocabiel se desvió hacia el frente, seguido por Azazel después de un solo asentimiento de Dios, dándole la mayor sensación de alivio. Estaban en una fila detrás de Dios. Cocabiel, Azazel, Michael y Gabriel. Detrás de ellos, un ejército de ángeles caídos. Los demonios del lado opuesto que todavía rodeaban a Sir Zeps se cansaron de inmediato, pero la mayoría de la generación más joven todavía tenía la voluntad de luchar, mirando de manera provocadora. Dios simplemente miró, antes de suspirar. Podía entender las acciones que Michael había sufrido para preservar el cielo en su ausencia. Algunas medidas que antes se habían adoptado como política y ley se han olvidado. Los inocentes que no merecen el castigo todavía son perseguidos de todos modos en lo que respecta a un panorama más amplio. Todo se hizo para conservar lo que quedó atrás, y no podía culpar a Michael por hacer tal cosa. Porque si Michael no lo hubiera hecho, nadie sabía realmente lo que le habría pasado al cielo. Sin embargo, como consecuencia, la imagen y la ensoñación que muchos habían tenido del cielo desaparecieron gradualmente con el tiempo. El mismo Dios nunca pensó que llegaría un día en el que los jóvenes demonios tuvieran siquiera la intención de oponerse a él en persona. Esa era una posición adecuada solo para los más fuertes de los demonios. El cielo se había conservado durante demasiado tiempo. Ya no era el momento de preservar. El mundo pensó que los cielos eran débiles. Haber retrocedido de la etapa de su gloria pasada. Era ahora que todos sabrían que estaban equivocados. Michael. Gritó suavemente sus intenciones claras. Sí. Michael sintió un latido en su corazón, el mismo sentimiento que emanaba de aquellos que estaban a su lado. Sus alas brillaban con un brillo blanco pálido, las alas de sus hermanos y hermanas siguieron su ejemplo. Eran los serafines. Los protectores del trono de Dios. Los deberes que cargaban sobre sus hombros nunca habían sido olvidados, solo habían quedado enterrados a lo largo de los siglos. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pasión que ardía en su interior se encendió cuando las palabras del Señor entraron en sus oídos. El tiempo de la perseverancia ha terminado, los honores del pasado son un recuerdo, pero que nunca se desvanecerá. Dos brazos abiertos, las palomas en el cielo separando las nubes y revelando el estandarte en lo alto de una ciudadela, centinelas alados descendiendo en rayos de luz. Abre las puertas y deja que el mundo vea una vez más el esplendor del reino en el cielo. Entendido. Michael dio un paso adelante, la luz que emanaba de su cuerpo se elevaba hacia las nubes. Gabriel fue la siguiente, un cetro formándose en sus manos mientras la túnica que vestía fue descartada en favor de la reluciente armadura que llevaba debajo. Forrado con oro y seda fluida, sus alas se envolvieron alrededor mientras liberaba una luz que corría paralela a la de Michael. Los mismos cielos se abrieron, el esquivo reino del cielo reveló las puertas abiertas del primer cielo.
Los ángeles comenzaron a descender, los efectos de la vista prohibida de valor no pudieron afectarlos cuando el aura del séptimo cielo apareció y suprimió el poder del Secret Gear. Los ángeles empezaron a cantar el coro divino y el himno eterno. De un cielo aparecieron gradualmente el resto. El segundo, el tercero, el cuarto. Todos empezaron a aparecer uno a uno. Incluso Uriel y Rafael de los serafines hicieron su aparición, descendiendo de las nubes con ondeantes túnicas blancas y mirando con muda sorpresa a Michael y Gabriel. Porque ningún ángel solo podría convocar a la totalidad del cielo con una sola llamada. Ese poder y ese privilegio le pertenecían a uno solo. Fue entonces cuando los dos notaron que el que estaba parado frente a Michael y Gabriel, sus expresiones se volvieron reverentes antes de gritar de emoción. Reúnanse, reúnan al Señor. Los dos gritaron en medio de la confusión de los ángeles que fueron convocados repentinamente desde el cielo. Dios no había permanecido inactivo en este tiempo. Él solo había creado el sistema en el que el cielo se había basado, y en ese momento, se basó plenamente en él. El símbolo de la cruz manifestado en todo su esplendor, la imagen fantasma que había sido antes en el momento del incidente de la espada sagrada Excalibur, olvidado hace mucho tiempo. En cambio, había una profundidad que hablaba de su significado que los demonios mayores que miraban con horror lo sabían muy bien. El estandarte de batalla del Dios único. Cuando los ángeles comenzaron a asimilarse junto con los caídos, ninguno de los caídos sintió ninguna incomodidad. De hecho, lo que sintieron fue una sensación de pertenencia cuando el aura de Dios los envolvió y aumentó su fuerza de luz. Sus alas brillaron cada vez más, las plumas oscuras se llenaron de luz. Azazel abrió y cerró las palmas de las manos, imitando las acciones de muchos de los caídos presentes mientras tragaba. Había pasado más de 1 milenio desde que usó este tipo de luz. Lo que fue concedido debido a la presencia de Dios. El único pensamiento que tenía en este momento era que era una pena que Shemaza y Barakiel no estuvieran presentes para experimentar el sentimiento. Por otro lado, cuando los cielos descendieron por completo, los diablos del lado de la Brigada del Caos se quedaron en silencio. Incluso aquellos que alguna vez habían estado llenos de intención de batalla se habían vuelto mansos. No pudieron evitarlo. La vista que tenían ante ellos era sencillamente demasiado difícil de superar con mera valentía y valentía. Permanecer donde estaban por más tiempo solo significaría la muerte. Más aún cuando una explosión del poder de destrucción redujo instantáneamente a un diablo distraído a nada. No solo se enfrentaban al cielo, sino a los líderes más nuevos del inframundo, 2 de los nuevos 4 grandes Satanás. Con ese pensamiento en mente, muchos demonios de la Brigada del Caos comenzaron a retirarse, sus alas de murciélago los empujaban constantemente. Sin embargo, un diablo de la Brigada del Caos estaba insatisfecho y comenzó a reír como un loco. Era Alden Botis, un sobreviviente de la facción del viejo Satán durante la época de la guerra civil del inframundo. Había sido un líder joven en ese momento y estaba a cargo de un pequeño convoy que entregaba nuevas manos para trabajar en las ventas de mineral de una antigua montaña. Llevando una mano hacia su cintura, inmediatamente sacó de su bolsillo un cristal del tamaño de su palma y del color del ámbar. Desde el interior del cristal exudaba un aura de divinidad que era difícil de no notar por ninguno de los otros demonios cercanos. ¿Qué es eso? Uno de ellos cuestionó. Alden lo ignoró, mirando intensamente el cristal. El de la guerra civil del inframundo era un joven lleno de ambición y esperanzas. Odioso y lleno de vigor. Alguien que soñaba con un futuro en el que pudiera reinar supremo y elevar el prestigio de su noble familia, uno de los 72 pilares. Sin embargo, ahora, mirando a su yo futuro y en lo que se había convertido, todo lo que podía hacer era reírse burlonamente. Se había convertido en el mero asistente de una mujer con un complejo de inferioridad y se había visto obligado a realizar una tarea tras otra sin escrúpulos, todo con la esperanza de cumplir su venganza. Cerró los ojos mientras el recuerdo de una mujer joven flotaba en su mente. El único diablo por el que no le habría importado morir todavía le fue arrebatado por algún medio imprevisto. Launa, su compañero en la guerra civil del inframundo. En un abrir y cerrar de ojos, aplastó el cristal en sus manos, produciendo una fuerza de succión que consumió su cuerpo como combustible. ¿Qué estás haciendo? Otro diablo preguntó en pánico, el tirón producido por el cristal aplastado que la arrastró hacia adentro. Algo que debería haber hecho desde el principio. Dijo Alden con calma. Desde el vacío creado después de la destrucción del cristal, una antigua divinidad comenzó a filtrarse antes de hacerse cada vez más fuerte, cuyas implicaciones no se perdieron en ningún diablo cerca de Alden. Estás loco.
Un diablo, maldijo, alejándose de la ubicación inmediata de Alden. Esta fue una batalla entre nuestras facciones, no un tercero. Esto no era parte del plan. Alden gruñó. Por supuesto que no. Dijo con frialdad mientras la totalidad de su cuerpo se desvanecía. Esto era un seguro. No se arrepintió de morir. Después de todo, sabía en el fondo que ya había muerto al final de la guerra civil del inframundo. Solo había estado prolongando lo inevitable. Tan pronto como murió Alden, el tirón del cristal triturado cesó, un anciano vestido con túnicas del Medio Oriente apareció del vacío. De él emitió una fiereza que recordaba a un infierno ardiente seguido por una divinidad que abarcaba la totalidad de Kuo que chocaba contra el aura que los cielos estaban liberando. Este hombre se llamaba Utu, dios sumerio del sol. Un dios de luz y sabiduría de la antigua Sumería. Su mirada se extendió por la totalidad de Kuo antes de permanecer fija en Shirou, con ojos envejecidos deslumbrantes. Fue algo sin precedentes. Un sentimiento que se había manifestado hasta la antigua Sumer debido a la resonancia. Anteriormente en el incidente de la espada sagrada Excalibur, se había formado un constructivo divino, uno que estaba completamente basado en sumerio. Un arma de la mitología sumería y el nombre de una deidad sumería. Igalima, la espada taladora de montañas. Era una reliquia sagrada del poder de la antigua Sumer que se había perdido hacía mucho tiempo. Que estuviera en manos de otro panteón o religión era intolerable. Más aún cuando otros dioses sumerios se sintieron extrañamente peculiares por la barrera que rodeaba la ciudad de Marvas en el inframundo del diablo. De él, no solo parecía emitir un aura similar a Igalima, sino que también emitía un aura similar a Sul-Sagana, otra reliquia sagrada de la antigua Sumer. Por supuesto, esto siempre había sido especulación por parte de los dioses sumerios, pero se confirmó cuando el aura de Igalima se manifestó en Kuo. Por lo tanto, era evidente que la religión del cristianismo estaba en posesión de construcciones divinas de base sumería. Utu y los otros dioses de Sumer estaban furiosos, pero Utu nunca mostró su enfado. En cambio, castigaría a quienes lo ofendieran. Utu levantó una mano, y todos los demonios de la Brigada del Caos se quedaron quietos, incapaces de moverse antes de ser arrastrados hacia el suelo. La mayoría de ellos se desmayó por el impacto total, mientras que otros se revolcaron en el dolor de sus heridas, huesos rotos y carne picada, la menor de sus preocupaciones, ya que el ardiente calor del sol pronto inundó el área. Incluso si estos demonios no valían mucho en el gran esquema de las cosas, seguían siendo parte de la religión cristiana. Matarlos solo debilitaría la fuerza de la religión, y además Utu no llegó para una conversación cortés, sino una retribución. Él había sido el encargado de inspeccionar a Kuo después de que se confirmara la presencia de Igalima, y fue su percepción la que vio la fricción entre los demonios. Como tal, actuó y manipuló a un diablo de mente débil para permitirle entrar directamente a través de las defensas naturales de la religión cristiana sin inhibiciones. La situación actual es el resultado de eso. La destrucción de una vasija divina de Sumer lo suficiente como para permitirle eludir cualquier otra trivialidad establecida por el sistema del dios cristiano y llegar de primera mano. Utu era un dios del sol, al que se le atribuía luz. El calor que estaba generando con su divinidad estaba quemando la tierra de negro. El alquitrán burbujeaba en las carreteras, con un olor pútrido y rancio, la sustancia formaba depresiones en el suelo con el derretimiento y el colapso de farolas y farolas. Los demonios yacían desparramados en el suelo después de que el ataque de Útulo estaba peor. Su piel comenzó a desollarse, legiones rojas trepando por sus cuerpos mientras volutas de humo comenzaban a elevarse de sus ropas. Algunos que estaban demasiado heridos para siquiera moverse, ni siquiera podían gritar mientras ardían. Las cejas de Sircech se fruncieron casi de inmediato, e incluso Serafall, que había estado actuando distante desde el comienzo de la batalla, miró hacia arriba. Eran enemigos, pero los de la antigua facción de Satanás seguían siendo demonios. La vista que tenían ante ellos iba demasiado lejos. En lugar de simplemente matarlos, este fue un sufrimiento prolongado. Sircech no soportaría esto por más tiempo, sin embargo, alguien más actuó más rápido que él. Suficiente. Intervino una voz severa, bloqueando el calor concentrado en los demonios con un aura más ligera que los curó. Era la misma propiedad almacenada dentro del Secret Gear Twilight Healing que no diferenciaba entre razas. Lo curaría a todos, de todos modos. Con esta intervención cesaron los gritos de dolor. Utu frunció el ceño. Enfurecido como estaba, todavía estaba bastante desconcertado con la situación actual.
Por lo que sabía, el dios de la religión cristiana estaba muerto, y como tal, incluso si el cristianismo era una de las principales religiones del mundo, todavía podía considerarse débil. Sin embargo, de alguna manera su divinidad estaba siendo interferida. Utu desvió su atención hacia el hombre enmascarado que había hablado claramente. ¿Y qué ángel eres tú? Utu habló mordazmente, sin poner la presencia de Shirou en su punto de mira. Después de todo, no importa que tan fuerte sea un ángel, no eran nada especial en comparación con el poder de los dioses, deidades de adoración. Como era de esperar, Michael se enfureció por el despido de Utu. Él no era el único, casi todos los ángeles que entendían a quien representaba Shirou reaccionaron con fuerza. La expresión de Gabriel se oscureció cuando la sonrisa en su rostro se desvaneció en una calma natural, el poder de la luz en el cetro en sus manos se intensificó. Uriel y Rafael ya habían extendido sus alas indignados. En cuanto a Azazel y los caídos, sus expresiones asesinas fueron lo suficientemente evidentes, más aún cuando la estrella de la mañana en la mano de Cocabiel estalló en llamas blancas. Sin embargo, momentos antes de que Michael y los demás dieran un paso adelante, una mano los detuvo. Shirou miró hacia adelante. Aunque Dios había estado manteniendo una gran parte de control sobre él, no ignoraba la situación a su alrededor. El estado de los demonios lo dejó furioso. Para empezar, entendió sus razones para luchar en primer lugar debido a su presencia en la dimensión creada por la Brigada del Caos. Los diablos de la Brigada del Caos eran de la facción del viejo Satán, una facción que ya había demostrado ser respetuosa con un poder gobernante legítimo. La única razón por la que estaban peleando era porque cuestionaban la legitimidad de Serafall y los demás para gobernar el inframundo. Como tal, no cesarían las hostilidades tan pronto como apareciera un líder legítimo. Lo había hecho en el pasado. Visto un inframundo unido. No podía tolerar esto y Dios ya entendía sus intenciones. ¿Qué ángel soy yo? ¿Preguntas? Dios habló, dando un paso adelante. Sus pasos fueron acompañados por estallidos de luz estelar, la presión que emanaba de él aumentaba exponencialmente a medida que el poder de la divinidad y la fe lo envolvían. Utu de repente se resistió. Él era una deidad. Como tal, en otra religión como el cristianismo que se decía que ya había perdido a su Dios, su fuerza debería haber estado en la cúspide. Por supuesto, podría tener algunas dificultades con los nuevos líderes, pero no creía que llegaría al punto de poner en peligro su vida. Al mirar al hombre que se acercaba a él, Utu inconscientemente comenzó a retroceder antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y se quedó paralizado. Totalmente vergonzoso. ¿Cómo podría retirarse ante un simple ángel? Un sudor frío brotó repentinamente de su interior en ese momento. ¿Ángel? ¿El hombre que se acercaba era realmente solo un ángel? Utu miró fijamente mientras los cielos en el cielo parecían girar alrededor de su oponente, la divinidad que rodeaba a Utu palidecía en comparación con lo que se estaba liberando constantemente. Dios en la Biblia fue adorado como el único Dios. El poder de la fe que fluye solo de las masas es casi insuperable para que cualquier otro Dios pueda compararlo. Porque el cristianismo era una religión que se extendía por todo el mundo. En comparación, ¿quién en la época actual podría contar los nombres de alguno de los antiguos dioses sumerios? Utu vaciló en la decisión, ya convencido de que a quien se enfrentaba no era solo un ángel. De hecho, por la pura divinidad que rápidamente eclipsó a la de Utu, solo vino a la mente un hombre. Tutu. Tartamudeó Utu. ¿Eres el dios cristiano? Shirou no respondió, no había necesidad de hacerlo cuando sus acciones por sí solas podían probar su identidad. Porque Dios en verdad estaba con él. De las manos de Utu brotaron soles en miniatura que luego lanzó hacia adelante, los dos soles se expandieron hasta abarcar la totalidad de Kuo. El calor que exudaban era muchas veces más potente que el calor anterior derivado del aura de Utu. Fue hasta el punto en que incluso Sir Zetch se puso rígido por un momento de preocupación por Rías y los otros que sabía que estaban en las instalaciones de Kuo. Y sin embargo, con un solo levantamiento de la mano, los soles se desvanecieron. Cuando Dios dijo sea la luz, entonces fue la luz. Las palabras dichas fueron suaves pero ensordecedoras para los oídos de Utu. Entonces, si Dios dice que haya oscuridad, entonces solo puede haber oscuridad. Imposible. Utu finalmente comenzó a tropezar. El poder y la divinidad que había puesto en conjurar esos dos soles no era pequeño, y de hecho, había sido principalmente una prueba. Había una razón por la que muchos dioses de otros panteones y religiones habían evitado activamente el conflicto con la religión cristiana incluso durante su gran guerra entre el cielo y el inframundo.
Era simplemente porque incluso si el cielo y el inframundo estaban en guerra, no había oportunidad. Porque esa figura todopoderosa de la fe cristiana siempre había estado presente. El Dios único. A diferencia de otros panteones y religiones, solo había un Dios en el cristianismo, lo que significa que todo el poder de la fe con el que se complementaba la fuerza de un Dios se le proporcionaba solo a uno. Tomemos, por ejemplo, a Utu, un dios sumerio. Incluso si era un dios, la cantidad de dedicación a él se dividió entre los otros dioses de Sumer. Por lo tanto, su base de poder y distribución siempre sería menor de lo que representaba la totalidad de su panteón. Más que eso, existía la regla tácita de que el dios cristiano no era alguien a quien provocar, y fue con mucha alegría que los panteones y religiones más pequeños celebraron cuando la noticia de la muerte de Dios llegó a sus oídos a través de la recopilación de inteligencia. Solo ahora, esa inteligencia parecía ser falsa. Un temblor recorrió el cuerpo de Utu, el parpadeo de su expresión era bastante sutil, pero aún así fue algo que se notó. En este punto, Utu comprendió que si realmente se enfrentaba al Dios único del cristianismo, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Por lo tanto, todo lo que podía hacer era esperar que lo que fuera que había causado la desaparición del Dios cristiano durante tanto tiempo lo seguía afectando ya sea por una herida o por un perjuicio oculto. Soy un dios de Sumer, un dios del sol. Gritó Utu antes de soltar todo el peso de su divinidad. ¿De verdad crees que derrotarme será tan fácil? Los ojos ocultos debajo de una máscara simplemente miraron hacia arriba, sin un destello de emoción que los atravesara cuando un poder divino aplastó a Utu contra el suelo. Utu palideció al instante. Los rumores del poder del dios cristiano en la antigüedad no eran solo una exageración, de hecho, eran simplemente una subestimación. 72 eran mi igual y tú eres uno ni siquiera comparable al más débil de ellos. La voz que entró en los oídos de Utu fue como un golpe más pesado que cualquier habilidad divina, pero aún así persistió. Las manos de Utu encontraron agarre en el suelo antes de levantarse por la fuerza, el esfuerzo hizo que las arrugas de su viejo rostro se arrugaran. La expresión de despido que había usado desde el principio hacía tiempo que había dado paso a una de las urgencias más profundas porque había una cosa que entendía. Tenía que darles la noticia a sus compañeros dioses de que el dios cristiano no estaba muerto. Para empezar, si Utu hubiera sabido que el dios cristiano estaba vivo, incluso con la evidencia de que Igalima había aparecido en Kuo, no se habría atrevido a atacar. Una cosa era que una religión sin Dios poseyera una construcción divina, y otra completamente distinta si la religión tenía un Dios. Especialmente una religión predominante en el mundo. Hablando de arrepentimientos, Utu tuvo muchos después de que su religión se peleara con la humanidad, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a morir a manos de otro. Utu apretó los dientes y lo fulminó con la mirada. No importa lo fuerte que seas, no importará. Dijo, jadeando por la presión. Tu luz no me alcanzará. Utu era un dios del sol, que alternativamente le dio un dominio como dios de la luz. Se decía que el mismo Dios del cristianismo poseía la luz más fuerte, la de la creación y el poder. Sin embargo, el aspecto principal de los dioses de la luz era que era extremadamente difícil matarlos con un poder proveniente de la luz. Era el mismo concepto de tratar de sofocar un fuego con un fuego aún mayor. Era casi impráctico, y Dios lo sabía, la pausa en sus acciones era evidente. Utu finalmente sintió algo parecido a la calma. Al final, siempre que no sucumbiera la presión sobre él, hubo numerosas oportunidades para escapar. Después de todo, generalmente se necesitaba un dios para contener a otro dios, ¿podría el dios cristiano velar por él para siempre? De hecho, era muy poco probable, y con este pensamiento en mente, Utu se obligó a soportar mientras su expresión lentamente se volvía complaciente. Uno podía ganar la batalla, pero mientras no ganaran la guerra, nada cambiaría. De todos los presentes en la escena, todos entendieron este punto. ¿Cómo no podrían haberlo hecho después de haber estado en guerra durante siglos? Se habían perdido cientos de vidas tanto en el cielo como en el inframundo, y sin embargo, la guerra persistía. Las batallas y victorias individuales no significaron nada a largo plazo. La situación parecía haberse detenido, pero fue entonces cuando todos lo sintieron, Utu aún más cuando un escalofrío recorrió su espalda, sus ojos se abrieron en confusión. Zarcillos oscuros como alquitrán comenzaron a trepar por su cuerpo, la sensación de que millones de hormigas muerden su piel. Una plaga reduciendo su propia divinidad. Peor aún, nadie más que él podía verlo. Tienes razón que mi luz no te alcanza. La voz estaba cambiando, cambiando.
La calma y la tranquilidad, reemplazada por áspera e infernal. Pero, ¿quién dijo que sería luz que te alcanzaría? Un dominio de maldiciones, uno que instantáneamente reemplazó la luz en el área con una malevolencia sofocante. Espadas oscuras retorcidas impregnadas de vil energía comenzaron a aparecer una por una, hundiéndose en el suelo y enjaulando a Utu dentro, quien permaneció inmóvil. Utu simplemente no podía entender lo que estaba pasando y mucho menos los otros mirando. El cambio había sido demasiado repentino. Algo que ninguno de los presentes podría haber predicho y mucho menos Michael y los demás que parecían claramente incómodos. Solo el cambio más grande ocurrió en el lado del diablo, ya que de las espadas hundidas surgió una cresta mágica que no se había visto desde la guerra civil del inframundo. Una nobleza de los 72 pilares. El demonio con cabeza de león. Muchos de los miembros de la facción del viejo Satanás, que habían recuperado la conciencia después de hundirse en el suelo, temblaron antes de mirar con incredulidad. Esta energía. Esta presencia. Adelina se congeló en su pelea con Balí. Balí mismo siguió su ejemplo cuando su atención cambió de inmediato. Como demonio que nunca había participado en la guerra civil del inframundo, la pesadez y la malevolencia de la energía que cubría a Quo fue la primera vez. La sangre dentro de él se sentía como si estuviera hirviendo, una resonancia causada por su herencia como demonio. Este efecto fue aún más evidente en Souna y Rías, las dos se quedaron sin aliento. Sin embargo, quizás el más afectado por la repentina aparición de esta energía fue Serafall. Ella había permanecido en reclusión después de haber derrotado a Kataria Leviatán, incapaz de salir de su estado vertiginoso de autodesprecio. Y sin embargo, ahora, un destello apareció en su mirada antes de que su atención se desviara hacia una dirección, abriendo y cerrando la boca. Desde su posición, solo podía ver la vista trasera del hombre que actualmente lucha por el bien de las conversaciones de paz. Pero fue una espalda con una familiaridad que hizo que su mente se quedara en blanco, incluso cuando inconscientemente comenzó a dar un paso hacia adelante, con los labios temblando. El quinto demonio de Lars Goetia. El conocedor de todas las verdades y el guardián de las llaves gemelas. El poder que inundaba el área se intensificó, volutas de negro manifestándose y creando la imagen de monstruos deformes de sombras que bailaban y parpadeaban efímeramente. Utu finalmente comenzó a luchar desesperadamente bajo la restricción del poder que pesaba sobre él, las venas salieron de sus brazos y se tensaron contra la mancha que se arrastraba sobre él. Incluso entonces, no importaba. Porque ya era demasiado tarde. Shirou miró a Utu mientras perseveraba en el dolor causado por usar todo el mal del mundo. Ya le era difícil pensar con claridad con la naturaleza asesina de las maldiciones que estaba cargando, pero entendía una cosa. Tenía que lidiar con Utu antes de que sus seres queridos se vieran en peligro. Se inclinó hacia adelante, una mano llena de una maldición aún más potente que se extendía hacia Utu y distorsionaba la realidad alrededor. Fue en ese punto que empezaron a aparecer grietas una a una en la máscara sin rasgos que había trazado. Ya no puede mantenerse después de soportar energías tan poderosas desde el comienzo de la batalla. Por otra parte, ya no lo necesitaba. Trozos de la máscara se desprendieron para revelar un rostro cubierto de marcas tribales negras, orbes penetrantes de color bronce que brillaban sin emoción. La respiración de Serafall se aceleró, las lágrimas brotaron de sus ojos bajando por sus mejillas. Era el rostro que ella conocía demasiado bien. El rostro del tonto que solo había podido ver en sus pesadillas mientras se desvanecía en sus brazos. No vaciló más y se lanzó hacia adelante, desesperada por asegurarse de que lo que estaba viendo no era solo una ilusión causada por su propia desesperación. Mientras tanto, una mano oscurecida rodeó la cabeza de Utu, las maldiciones se derramaron como un torrente que hizo que el cuerpo de Utu se debilitara antes de que Shirou lo soltara. Lo que quedaba de Utu era una apariencia demacrada, una que estaba muy lejos del brillo que había emanado cuando llegó por primera vez. Tutu. Dijo Utu débilmente, la vida y la divinidad en sus ojos gradualmente se desvanecieron. Tú no eres el dios cristiano. Shirou simplemente asintió. En el breve momento en que Dios se detuvo en sus acciones, Dios simplemente permitió que Shirou se hiciera cargo. La luz no derrotaría a la luz, pero la oscuridad sí. No, no lo soy. Respondió Shirou a Utu en voz baja, rastros de energía contaminada saliendo de él. Soy Marvas, demonio del inframundo. La boca de Utu se cerró ante la respuesta, antes de que Utu sonriera burlonamente. Incluso los demonios que se pensaba que habían muerto aún permanecen. Murmuró Utu mientras la vida se desvanecía de sus ojos. ¡Qué pifia!
Con una suave brisa, el cuerpo de Utu se convirtió en polvo, arrastrado por el viento silencioso que soplaba por todo Kuo. Shirou exhaló un suspiro. Al final, todo terminó. Su mirada se posó en los miembros de la facción del viejo Satán y la mayoría de ellos ya estaban inclinando la cabeza en reverencia, incluidos los demonios más jóvenes, algunos incluso postrándose. A pesar de que habían escuchado de sus superiores sobre el poder del héroe del inframundo, experimentar el aura de toda la maldad del mundo de primera mano era otra cuestión. En cuanto al cielo y los caídos, era aún más improbable que atacaran con su presencia en el área. Porque incluso si actualmente exudaba un aura demoníaca, el aura sagrada que había mostrado anteriormente era inconfundible. Fue entonces cuando un cuerpo se estrelló contra él, la fiereza en los brazos que lo rodeaban expresando la ansiedad que estaba experimentando su agresor. Antes de que pudiera reaccionar, fue entonces cuando lo sintió. La humedad empapó las prendas que vestía cuando el distintivo sonido de los sollozos entró en sus oídos. Sin estar preparado para el ataque repentino, su cuerpo se derrumbó, esparciéndose por el suelo mientras una maraña de cabello negro enmascaraba su visión. Y sin embargo, no se atrevió a luchar, porque rápidamente entendió quién se estaba aferrando a él, basado en la expresión suavizada en el rostro de Sir Zetch. Era una continuación de un tiempo que se había congelado en el pasado. Un hielo que comenzaba a derretirse constantemente. El silencio descendió en la zona, acompañado solo del llanto de una mujer que se negó a soltar lo que tenía frente a ella. Eso que siempre se había desvanecido en sus brazos como una broma enfermiza en sus sueños. Sin embargo, esta vez fue diferente. La ternura, la preocupación. Todos estaban allí tal como los recordaba, evidente en la mirada que vio mirándola. Quería hablar, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido incluso mientras las lágrimas continuaban cayendo. Su agarre sobre él se tensó en su ansiedad. Quería expresar las emociones que no había podido expresar antes, pero sin importar lo que hiciera, no salieron palabras. Pero no importaba. Lo que quería transmitir había sido recibido hace mucho tiempo en las lágrimas que había derramado en un campo de batalla desolado. Brazos envueltos alrededor de ella, metiendo su cabeza en la curva de un hombro. La calidez que sentía era algo que nunca pensó que volvería a experimentar desde ese momento en el inframundo. Su boca se abrió, pronunciando las palabras que ella más había querido escuchar y haciendo que sollozara más fuerte como resultado. Estoy de vuelta, Serafall.